Damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda y a nuestros invitados el día de hoy. Doctora Doris, buen día. Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes. Muy contenta nuevamente de estar con ustedes y de mostrarles cómo en pareja se pueden hacer grandes proyectos, se pueden desarrollar grandes proyectos. Hoy nuestro tema es muy nutricional, porque vamos a observar cómo unos animales grandototes, hermosos, los búfalos, nos pueden suministrar una cantidad de elementos que van a enriquecer nuestra dieta. Entonces tenemos a Mónica y a Luis Fernando, ella ingeniera de alimentos, él zootecnista, quienes además de su relación afectuosa, tienen una sociedad precisamente para desarrollar este proyecto. Buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, Luis Luis Fernando, Fernando, cuéntanos. Sí, claro, precisamente eso es lo que le iba yo a preguntar a Luis Fernando, pues porque cuando a uno le hablan de búfalo, de pronto hace algunos años uno como que se extrañaba mucho búfalo por aquí en estas tierras, pero ¿cuál es la historia que ustedes tienen acerca de los búfalos, de cómo llegaron de pronto a Colombia, cómo llegaron a sus manos y por qué están ustedes haciendo este negocio? Ah, sí, señor. Bueno, tenemos siempre una trayectoria grande con los búfalos. Desde que llegaron a Colombia llegan a Guapi, importados por el INCORA, en un proyecto gubernamental. Este proyecto fracasa en sus principios y mi padre era el gerente del Fondo Ganadero de Caldas cuando eso y compra los búfalos al INCORA. Entonces se inicia hace 45 años esto en La Dorada Caldas, inicia él con todo su programa de búfalos en Las Vegas, la finca Las Vegas del Fondo Ganadero, y muy simultáneamente a eso él empieza con su cría de búfalos también. Entonces llevamos cerca de 45 años produciendo estos animales, haciendo una selección genética muy importante, sobre todo para leche. Son animales con muchas bondades realmente. Son animales que nos aportan leche con unas características nutricionales muy especiales que vamos a hablarlo enseguida. La carne también, unas características bastante interesantes, y son animales que para el trópico son ideales porque son bastante rústicos y tienen unas características muy positivas. Recuérdanos por favor el nombre de tu papá. Diego Sanín. El doctor Diego Sanín ha hecho un programa de investigación grandísimo, inclusive en Estados Unidos, y gracias a eso pues ha mejorado no solamente los búfalos, sino otras razas, inclusive peces. O sea que, ojo, tenemos importantísimas personas quienes nos hacen quedar muy bien dentro y fuera del país. Bueno, y cuéntanos, Mónica, ¿cuáles son las características que poseen las diferentes leches y por qué ustedes están tan direccionados hacia la leche de búfalo? Bueno, principalmente porque es la que tenemos, ¿cierto? La característica de las diferentes leches varía entre la proteína y la lactosa. En cuanto a la leche de vaca y a la leche de búfala, tiene más proteína que la leche de vaca, tiene más lactosa, pero es de origen bueno, entonces eso nos da más sólidos a la hora de hacer un proceso, ¿cierto? Aumentan los sólidos, el porcentaje de pérdida es mínimo, ¿cierto? Entonces esas son como las características fundamentales. ¿Hay alguna en la leche. diferencia con las personas de pronto que tienen algún tipo de intolerancia a la lactosa, consumir por ejemplo leche de búfalo? Claro que sí, las personas que son intolerantes a la leche de vaca, no tienen problema con la leche de búfala porque el origen de la lactosa es de origen bueno, entonces las personas desdoblan mejor esas grasas, ¿sí? Y la enzima, que es a la que tanta gente le tiene problema con la leche de vaca, la desdobla muy bien el organismo, la de búfala. Yo he notado que en la constitución del producto, Sí. el queso, por ejemplo, es un queso que es más duro y la mantequilla es una mantequilla más consistente. ¿Eso a qué se debe? A la cantidad de sólidos que tiene esta leche. O sea ¿cierto? que las proteínas son las que me van a dar esas características. Sí, señora. Bueno, pero ustedes han desarrollado una serie de productos que a mí me fascinaron. Yo pasé allá por la Fonda Gibraltar, que queda en ese hermoso paraje
porque nos hemos dedicado a conocer a Caldas y pasamos por ese paraje que hay entre Chinchina y Marsella y me encontré que en la Fonda Gibraltar hay un sitio donde yo entro, yo puedo ir con mi familia, hay un sitio recreativo para pesca, yo allí puedo encontrar muchas cosas, entre ellas puedo encontrar un lugar donde hasta me pueden enseñar cómo es que ustedes elaboran los productos y encontré que ustedes hacen unos rollos hermosos que van como con la bandera de Manizales por dentro. ¿Qué es lo que contienen? ¿Y por qué los introducen en esos tubitos? ¿Y qué mercado tienen ustedes? Bueno, claro que sí. El sitio, como tú lo dijiste, es un sitio familiar. Es un sitio que tiene una pesca deportiva, están las búfalas, hay restaurante. En el restaurante tenemos 4 platos de búfalo que son la entraña, el churrasco, la sobrebarriga, la lengua y otros platos tradicionales que normalmente encuentra uno. También hacemos la elaboración de los productos lácteos que son totalmente artesanales, ¿sí? No utilizamos conservantes, la mozzarella la hacemos nosotros mismos, fundimos la mozzarella a 90 grados. El rollito que tú dices es una mozzarella rellena de chorizo español, jamón serrano, orégano y albahaca fresco, ¿cierto? Esa la servimos en el restaurante, al cliente se le hace el rollito fresco. El mercado para ese rollito, estamos acá en Manizales en ciertas tiendas orgánicas, una de esas es Vital Market, que nos está acompañando pues con la distribución de los productos, y hacemos también el rollito que tú mencionaste, hacemos mozzarellas de sabores, hacemos el queso provolón y el queso madurado, el ghee y las mantequillas de sabores. ¿Qué es el ghee? El ghee es una mantequilla clarificada que sale del proceso de someter la mantequilla tradicional a una temperatura alta constante para quitar todas las impurezas de la mantequilla tradicional, ¿cierto? Ya queda una mantequilla totalmente clarificada con un punto de humo altísimo, muy saludable, con alto contenido en omega 3, ¿sí? Ese es el ghee. Yo le quiero preguntar a Luis Fernando, ¿qué características especiales y de pronto pues como lo que más común nosotros conocemos son las vacas, entonces si estamos hablando como una comparación de pronto entre los búfalos o las búfalas y las vacas, ¿qué características especiales tienen como en su entorno, en su alimentación, que los hace de pronto diferentes y mucho más saludables que las vacas? Sí, señor. Bueno, pues los búfalos son mamíferos, son rumiantes también, cuadrúpedos, son unos animales similares, digamos, hasta el orden del vacuno, ya pasa en la parte de bovino, ya se separa en búfalos y el otro ya queda, digamos, en la parte de vacuno, la vaca tradicional que tú dices. Estos animales tienen unas características de pronto de un origen muy diferente, que es unos orígenes de los ríos, sobre todo, porque este es el búfalo de agua, que tenemos el nuestro, en los ríos de la India y Pakistán, sobre todo. Son animales de mucha rusticidad y tal vez esta rusticidad hace que los productos sean más benéficos. Y la parte de benéficos, pues digamos que específicamente está en que las grasas que tienen tanto la carne como los lácteos son unas grasas mucho más benéficas porque tienen mucho más omega 3 que los otros productos, por un lado. Y por otro lado, la parte de inmunoglobulinas también, tienen muchas inmunoglobulinas, tal vez por los medios en que ellos se han creado, tal vez, y eso te da una posibilidad en cuanto a la parte saludable para las personas enfermas, para las personas sanas obviamente, y para los niños. Da unas posibilidades bastante buenas esta calidad de los productos de los La búfalos. carne, de pronto, la consistencia, ¿cómo es con respecto, por ejemplo, a la vaca o el cerdo? ¿Es más durita o qué? Yo de pronto alguna vez he tenido oportunidad de comerla y no sé de pronto en su experiencia, usted que es el experto en la materia, ¿cómo es la consistencia de pronto de la carne?
Sí, señor, la consistencia es muy buena siempre y cuando se cumplan unas premisas que son, primero que todo, sacrificar animales jóvenes, porque una de las ventajas, digamos, que tiene los búfalos contra el vacuno, digamos, es que son muy longevos. Son animales que nos llegan a durar 30 años dándonos partos, entonces esto hace que tripliquen, digamos, una productividad de una vaca, pero el búfalo, entonces, para sacrificarlo, para la carne, es un animal que debe de sacrificarse joven, o sea, un promedio de 24 meses de edad, perfectamente da los 450, 500 kilos al sacrificio, y siendo joven esa carne es perfectamente viable. A veces pasa que sacrifican búfalos con más edad, con 3, 4 años, 5 años, ahí la carne va a ser dura necesariamente por edad. Y por otro lado, que la carne en general se le debe dar unos tratamientos de maduración, se debe empacar al vacío, se debe hacer, primero pasar un rigor mortis, después empacarla al vacío y hacer una maduración en frío, nunca congelarla, sino en frío madurarla hasta cierto punto, ya después de esa maduración o se consume o se congela. Pero Esa parte es tan importante y tan hermosa, precisamente porque nosotros no hemos tenido la cultura de lo que es el proceso de maduración de las carnes, y eso hace que la constitución organoléptica de la misma estructura que nosotros vamos a ingerir cambie respecto a la carne del animal recién muerto, y que haga que precisamente todo ese ácido láctico que se elimina al momento de la muerte y después del rigor mortis, no lo ingiramos nosotros. Entonces, de allí que, Luis Fernando, es algo muy importante hablar acerca de la importancia que tiene la forma de maduración de la carne. Bueno, cuando ustedes ¿dónde llevan al sacrificio los animales? nosotros en este momento no tenemos tierra para cebar los búfalos. Realmente lo que estamos haciendo es consiguiendo búfalos. Nosotros los entregamos a otras personas que los ceban, y después, donde los sacrifican ellos, nosotros vamos y consumimos la carne, digamos que la compramos de nuevo. En la central de sacrificio de Manizales lo están haciendo, están trayendo búfalos de La Dorada, o sacrifican búfalos que les vendamos, que les podamos expender. En Pereira también, Gavilanes, Hacienda Gavilanes en Pereira también está sacrificando búfalos con muy buenos resultados. O sea, las dos partes, digamos, en La Dorada, obviamente en Frigomedio, lo hacen también muy bien, y en muchas partes del país realmente. Pero digamos, cerca a nosotros está la central de sacrificio de Manizales, que lo está haciendo, está vendiendo en su punto los productos cárnicos, pues crudos, digámoslo así, y están haciendo muy bien el proceso, porque ellos hacen toda la parte del rigor mortis, tienen cuartos fríos en los cuales la canal está un tiempo determinado, y posteriormente se hace el empacado al vacío, que es donde ya empieza a haber la propia maduración con esas bacterias anaeróbicas benéficas que nos hacen que la carne sea ¿Cuánto tiempo mucho debe durar más ese blanda. proceso de maduración? Depende de la pieza, pero debe ser entre 20 y 30 días mínimo. Sería el ideal. O sea que esta serie de preguntas son tan importantes porque para nadie es un secreto que nosotros en Manizales gozamos de una central de sacrificio excelente, pero es importantísimo saber de cuál es la proveniencia de la carne que estamos consumiendo, y más esta carne que es tan específica. Ahorita estábamos viendo unas imágenes hermosas, que yo creo que tú fuiste la que organizó todas esas tablas de queso que estaban mostrando allí. Bueno, pero ustedes además le han introducido a muchos de estos quesos unos sabores. ¿Son sabores artificiales? ¿Son sabores naturales? ¿Y en qué consisten y para qué? Claro que sí, no, son sabores totalmente naturales, deshidratados, ¿cierto? Lo hacemos cuando no deshidratamos las especies, empiezan a soltar líquidos, y lo que hacen es darle otras coloraciones a los quesos que no se vuelven muy agradables. Entonces lo hacemos con especies deshidratadas, nosotros mismos deshidratamos las especies, ¿cierto? Los sabores son el jalapeño, las finas hierbas, hacemos el ajo, y ya el gusto lo que el cliente quiera, como se le hagan los quesos, ¿cierto? Yo he observado que ustedes en el momento de hacer el rollito, que es una estructura hermosísima, Sí, al ahí corte está. se ve fascinante, y pues hace que las glándulas salivares todas comiencen a producir.
El orégano, ustedes lo suministran en una forma muy natural, muy directamente, y le da un colorido. El orégano, ¿qué O sea, características? procesan los quesos y le introducen, hacen como rollitos con eso. Sí. Y Exacto. que esos son los colores que alcanzamos a Sí, apreciar sí, ahí sí. en las imágenes. Exacto. Sí, sí. ¿Qué Y eso le da características? diferentes contexturas y sabores Exacto. al, Sí. al Es producto. que, doctor Juan Carlos, quedas totalmente invitado. Bueno, es un lugar vamos a tener que espectacular. ir a Cuéntanos, conocerlo. el orégano, ¿qué características le va a dar a esa pieza tan exquisita? Pues le aporta ese sabor de frescura que aporta el orégano, ¿sí? Es un sabor delicioso, entonces es fresco, ese sí lo colocamos fresco porque lo cultivamos nosotros mismos, entonces le da como esa frescura, esa crocancia, entonces es el queso fundido y ese crocantico del orégano fresco es un sabor delicioso. Yo quedé fascinada observando cómo fue el proceso de la mozzarella. Y vamos a hablar de qué es la mozzarella, qué es la diferencia de los otros quesos y por qué el costo de las mozzarellas. Bueno, claro que sí. La mozzarella es un queso fresco de pasta hilada, ¿sí? Naturalmente es de leche de búfala, ¿sí? Lo que conocemos acá nosotros toda la vida como mozzarella, lo encuentra uno en los mercados, es como tipo mozzarella, ¿cierto? Ajá. Entonces, la mozzarella es un queso fresco de pasta hilada, como su nombre lo dice, es fresco, es una duración de 15 a 20 días, ¿sí? El cual nosotros lo hacemos, se somete pues a altas temperaturas de 90 grados y nosotros mismos la hilamos, ¿cierto? Y en esa hilada le damos la forma que queremos, o de bocconchinis, o de bloque, o hacemos las medias libras, ¿cierto? Sí. Yo quedé encantada observando este proceso, sobre todo porque tuve la bendición, la dicha de estar en un lugar hermoso de Italia que se llama Agropoli, donde son grandes productores de mozzarella y donde lo han ido manejando entre industrialmente y artesanalmente. Pero allí llegamos precisamente nuestra familia a observar cómo estaban ustedes en el proceso de elaboración de este hilado, ¿sí? Que es totalmente artesanal, cómo aquí en nuestro país se está produciendo de una forma higiénica, de una forma totalmente sincera y totalmente sin aditivos, un proceso tan maravilloso y un producto tan exquisito. O sea que son lugares que nosotros tenemos para conocer. Yo quiero que Luis Fernando nos dé exactamente la ruta de cómo hacemos para llegar, de qué pueden ustedes suministrarnos y por qué es tan rico ir donde ustedes. Bueno, sí, muchas gracias. Te cuento que esa es la casa de ustedes. Obviamente que los esperamos allá, queremos atenderlos. Es un sitio que queda en la vía de Chinchiná a Marsella, queda a 18 kilómetros de Chinchiná, la vereda del Trébol. El del Trébol baja unos 3,5 kilómetros sobre la pavimentada, ahí está el sitio. A mano izquierda. A mano izquierda. Vía Marsella. Vía Marsella, sí señor. Las personas que vengan de Pereira o de Marsella pueden llegar hasta el río San Francisco, que es el límite entre Caldas y Risaralda, y avanzan 300 metros a mano derecha, sería el contrario. Entonces, lo que quiere decir que llegando del Trébol hacia abajo, estamos a 300 metros del río San Francisco, que es el límite entre Risaralda ¿Qué y Caldas. servicios nos vas a ofrecer tú allá? Seguramente algún día estaremos por allá comiendo Claro que de sí. pronto otros productos. Yo quiero que Luis Fernando nos cuente cuáles son los servicios que ustedes nos ofrecen y que nosotros vamos a ir a deleitarnos allá con esos servicios. Sí, perfecto. Nosotros acá tenemos hospedaje, tenemos restaurante con muy buenos productos, incluyendo los de búfalo obviamente, pescado asado, pescado frito, una carta muy buena. Tenemos una piscina y una pesca deportiva muy interesantes. Y algo muy interesante es que al turista lo llevamos a ver el proceso del ordeño de las búfalas, a ver todo el proceso de la cría de las mismas búfalas y toda la parte piscícola también. Tenemos incluso un sendero ecológico en el que hay avistamiento de aves, ya hemos identificado más de 100 especies, muy interesantes, bastante. Entonces los invitamos para que vayan. Entonces, es un excelente programa para hacer claro, ecoturismo. Si yo me quiero hacer un exactamente. programa con mi familia, llamo al teléfono que ha aparecido allí, que es el número
11-337-8765. Excelente. Allí yo voy a poder encontrar cómo voy a hacer un programa con mi familia, con mis hijos, cómo les voy a enseñar a cuidar la naturaleza, cómo voy a ir a mostrarle toda esta riqueza en aves que tenemos aquí y toda la hermosura del paisaje que hay en nuestro eje cafetero. Verdaderamente estamos fascinados, nos hemos dedicado a conocer a Caldas y tenemos un departamento que no conocemos y que está ávido porque nosotros lleguemos allí. Mónica, ¿qué otros productos son derivados de los búfalos y que ustedes de pronto estén produciendo o comercializando? Bueno, nosotros solamente producimos la parte de los lácteos, ¿cierto? Hacemos por encargo otros tipos de productos como la ricota, el yogur, que son ya más específicos de acuerdo al consumidor, ¿cierto? Pero también del búfalo salen artesanías, como por decir algo, del cuero utilizan para la marroquinería, de los cachos hacen también la parte de bisutería. Entonces aquí hubo una señora en Manizales que explotó toda esa situación de la marroquinería y de la bisutería, pero nosotros solamente procesamos solo la leche. Bueno, yo creo que con esa cantidad de cosas deliciosas que nosotros vimos allí, con todo lo que nos deleitamos con este programa, seguramente vamos a asistir masivamente allí. Prepárense ustedes. Les recuerdo que todas estas programas tan importantes que nosotros les traemos a ustedes para que compartamos en familia, todo eso es salud, porque debemos saber el origen de los alimentos, cómo debemos consumirlos, cómo se han manejado y dónde podemos ir a disfrutarlos. Todo eso es salud, no solamente salud física, sino salud mental. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista. Los invito a que visiten mi página www.henaos.com.co, mi correo electrónico dorisa con y, dorisa3@hotmail.com y mi celular 310-3900-856. Aprovechemos el recurso que tenemos al lado de nuestra familia, ese recurso tan maravilloso que se llama amor.